Te voy a contar algo que no suelo decir en público. Yo sé lo que es mirar la billetera y encontrar solo aire. Sé lo que es abrir una carta del banco y sentir un puñetazo en el estómago porque no tienes cómo pagar. Sé lo que es estar casado, amar a tu esposa y aún así no poder ofrecerle nada más que deudas y promesas rotas. Yo viví la vergüenza de fracasar en mi primer negocio. Perdí todo, hasta el respeto por mí mismo. Estuve arruinado, quebrado, humillado. No era un empresario exitoso, era un hombre que no podía sostener ni su propia vida. Y fue ahí, en ese silencio incómodo donde nadie te rescata, donde entendí la verdad. El sistema nunca estuvo diseñado para que ganes. Está hecho para que trabajes duro, pagues impuestos y mueras cansado. Yo me rebelé contra eso. Decidí que no iba a morir pobre, que no iba a aceptar la bancarrota como mi identidad. Desde cero, o peor, desde menos que cero. Y si hoy esta es tu situación, si estás cansado de correr detrás del salario, si las deudas te ahogan, si no ves salida, quiero compartir contigo las lecciones que cambiaron mi vida para siempre. Porque lo que saqué de esos momentos más oscuros no fue miedo, fue claridad. Nadie va a rescatarte. Pero si aprendes a pensar como los ricos, puedes levantarte desde cero, como lo hice yo. Déjame contarte una historia que me dio mi padre rico. Un día zarpó un barco a alta mar. Iban varios marineros. Una noche estalló el cuarto de máquinas y se hundió el barco, sobreviviendo solo uno al naufragio. El único sobreviviente de un naufragio alcanzó a nadar a una pequeña isla desierta. Oraba pidiendo a Dios que lo rescataran. Todos los días revisaba el horizonte buscando ayuda, pero esta nunca llegaba. Ya cansado, empezó a construir una pequeña cabaña para protegerse y proteger sus pocas posesiones. Un día se fue a pescar y regresó corriendo al ver que se quemaba su choza y no pudo salvar nada. Después de haber perdido todo, anduvo vagando en la isla como sonámbulo, ya sin esperanza. El náufrago estaba confundido y enojado con Dios y llorando le decía: ¿cómo pudiste hacerme esto? Y se quedó dormido lamentándose. A la mañana siguiente, escuchó asombrado la sirena de un buque que se acercaba a la isla. Venían a rescatarlo. Al llegar sus salvadores les preguntó: ¿cómo sabían que yo estaba aquí? Y ellos le respondieron: vimos las señales de humo que nos hiciste. Es fácil enojarse cuando las cosas van mal, pero no debemos perder la fe, porque Dios está trabajando en nuestras vidas para darnos crecimiento y su amor. Esa historia me marcó, porque yo también vi mis chozas arder más de una vez. Y cuando yo toqué fondo, descubrí la primera lección que cambiaría mi vida para siempre. Lección número 1. La educación financiera es la verdadera riqueza. Cuando estás en la bancarrota nadie viene a salvarte. Lo sé porque yo estuve ahí. Recuerdo noches en que no podía dormir porque el dinero no alcanzaba ni para pagar la renta. Tenía deudas, fracasos y la sensación de haber perdido hasta la dignidad. Estaba en cero, o peor que en cero. En ese punto descubrí una verdad que nunca se me olvidó. La riqueza no comienza con dinero, comienza con educación financiera. Suena extraño, ¿verdad? La mayoría piensa que necesitas capital para empezar, pero no es así. Si tienes dinero y no sabes cómo funciona, lo perderás. Pero si entiendes el dinero, aunque empieces con los bolsillos vacíos, puedes construirlo todo desde la nada. Yo lo viví. Perdí mi primer negocio de carteras de nylon y velcro. Había invertido todo lo que tenía y terminé arruinado. No solo estaba quebrado en mi cuenta bancaria, también estaba quebrado en mi mente. Y fue ahí cuando entendí que lo que me faltaba no era suerte, ni un mejor empleo, ni un préstamo del banco. Lo que me faltaba era educación financiera. Mucha gente cree que educación es tener títulos universitarios, pero yo conocí doctores, abogados y ejecutivos que ganaban mucho más dinero que yo, y aún así estaban endeudados hasta el cuello. Tenían casas grandes, carros lujosos y un estilo de vida que parecía exitoso, pero en realidad eran esclavos de sus deudas y de su salario. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron lo más básico: cómo funciona el dinero. Cuando yo estaba en el piso, quebrado, me hice una pregunta: ¿qué sé realmente sobre el dinero? La respuesta fue incómoda: casi nada.
Podía pilotear helicópteros de combate porque había estado en la marina. Podía viajar por el mundo, pero no tenía ni idea de qué era un flujo de efectivo, qué hacía que una inversión fuera rentable o cómo los impuestos se comían las ganancias. Ese vacío de conocimiento fue lo que me llevó a la bancarrota, y esa fue la primera lección. No es la falta de dinero lo que te mantiene pobre, es la falta de educación financiera. Desde cero, decidí invertir en mi mente. Leí, pregunté, observé a los ricos, cometí errores y aprendí de cada uno. Aprendí que la diferencia entre un activo y un pasivo no es un concepto técnico, es una línea de vida. Un activo te alimenta, un pasivo te devora. Aprendí que ahorrar dinero en efectivo es como guardar hielo bajo el sol. Tarde o temprano se derrite. Aprendí que el impuesto es la mayor deuda del pobre, mientras que el rico lo convierte en un juego de reglas que sabe utilizar a su favor. Al empezar desde cero, entendí que la educación financiera no es información, es transformación. Porque cambia tu manera de mirar el mundo. Mientras otros veían un salario como seguridad, yo empecé a verlo como una trampa. Mientras otros veían una casa como símbolo de éxito, yo empecé a preguntarme, ¿me pone dinero en el bolsillo o me lo quita? Es en esos momentos cuando descubres que la verdadera riqueza no está en cuánto dinero tienes, sino en cuán preparado estás para multiplicarlo. Si lo pierdes todo y no tienes educación financiera, quedas en la calle. Pero si lo pierdes todo y tienes educación financiera, puedes volver a construirlo una y otra vez. Te lo digo porque lo viví. Yo he perdido negocios, he cargado deudas y he atravesado la humillación de no poder pagar lo básico. Y aún así, volví a levantarme. No porque alguien me rescatara, sino porque había aprendido las reglas del dinero. Porque entendí cómo funcionan los activos, cómo se construye flujo de efectivo, cómo usar la deuda a mi favor. Por eso cuando alguien me pregunta, Robert, ¿qué hago si empiezo desde cero? Mi respuesta siempre es la misma. Invierte en tu educación financiera. No busques primero dinero, busca primero conocimiento. Porque ese conocimiento te permitirá reconocer oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Ese conocimiento hará que cada dólar que llegue a tus manos tenga un propósito. Ese conocimiento será tu escudo contra la inflación, los impuestos y las crisis. Hoy puedes estar sin dinero, sin empleo, incluso sin esperanza. Pero si decides aprender cómo funciona el dinero, ya diste el primer paso hacia tu libertad. Porque la educación financiera convierte el cero en un punto de partida, no en una condena. Yo comencé desde cero más de una vez. Y lo único que me sacó adelante fue lo que sabía, no lo que tenía. Esa es la verdadera riqueza, la que nadie puede quemar, robar o devaluar. La riqueza que llevas en la mente. Así que si estás en el piso ahora mismo, quiero que recuerdes esto. La pobreza no es la falta de dinero, es la falta de educación financiera. La verdadera riqueza no se mide en tu cuenta bancaria, sino en tu capacidad de crear activos y flujo de efectivo una y otra vez, sin importar cuántas veces caigas. Esa fue mi primera lección, y cambió mi vida para siempre. Segunda lección. Aprende a vender y a comunicar valor. Si mañana lo perdiera todo, no me preocuparía, porque hay una habilidad que me garantiza que nunca estaré en cero. Sé vender. Muchos piensan que la riqueza empieza con dinero, contactos o capital inicial. No es cierto. La riqueza comienza con la capacidad de generar ingresos en cualquier circunstancia, y la forma más directa de hacerlo es aprendiendo a vender y a comunicar valor. No hablo de ventas en el sentido estrecho de ir de puerta en puerta ofreciendo un producto. Hablo de la habilidad de influir, de presentar una idea, de inspirar confianza y lograr que alguien diga, sí, quiero lo que ofreces. Eso es lo que diferencia a un empresario que escala desde cero, de alguien que pasa años esperando que otros lo contraten. En la actualidad, esa habilidad es más crítica que nunca. El mundo está cambiando. La inteligencia artificial está reemplazando tareas rutinarias. Millones de empleos se están transformando y el mercado se ha vuelto global y digital. Pero algo no cambia: la necesidad de comunicar valor de forma clara, auténtica y convincente. Si sabes vender, siempre podrás generar ingresos. Puedes estar en bancarrota, puedes haber perdido un negocio, puedes no tener capital, pero con la habilidad de vender, puedes volver a empezar.
He pasado por ahí. He perdido empresas. He enfrentado deudas enormes. Y he visto cómo lo que parecía estable desaparecía de la noche a la mañana. Lo que me mantuvo a flote no fue un rescate. Fue mi capacidad de salir al mercado, mostrar una idea y conseguir que alguien confiara en mí. Mira a tu alrededor. Hoy en día las personas y empresas que prosperan no son necesariamente las que tienen el mejor producto, sino las que saben comunicarlo mejor. La diferencia entre éxito y fracaso ya no está en la calidad únicamente, sino en la percepción de valor que eres capaz de transmitir. Déjame ser claro, vender no es manipular. Vender es servir. Es detectar un problema, una necesidad o un deseo y presentar una solución de manera tan clara que la otra persona se sienta agradecida de pagarte. Recuerdo cuando lancé Padre Rico, Padre Pobre. Muchos me dijeron que el título era un error, que nadie lo compraría. Podría haberme rendido ahí, pero yo sabía que el valor del mensaje era real y decidí comunicarlo con tanta fuerza y persistencia que la gente terminó escuchando. Hoy, ese libro está en todo el mundo. No fue suerte, fue ventas. Por eso, si empiezas desde cero en pleno 2025, debes hacerte una pregunta. ¿Qué sabes vender? Tal vez es tu tiempo, tu conocimiento, un servicio, un producto digital, una solución innovadora. No importa con qué empieces. Lo importante es que aprendas a comunicar valor de manera profesional. Esa es la palabra clave, profesional. La mayoría improvisa. Los ricos estudian cómo persuadir, cómo estructurar una presentación, cómo contar una historia que atrape, cómo negociar sin miedo. En un mundo saturado de información, solo los que saben vender destacan. Y quiero insistir en algo. Mientras sepas vender, nunca estarás realmente en cero, porque siempre podrás generar ingresos desde la nada. Puedes perder activos, puedes perder negocios, pero mientras tengas la habilidad de convencer, tendrás el poder de reconstruirlo todo. En pleno 2025, con la inteligencia artificial creando contenidos masivos, con miles de competidores en cada industria, la habilidad de vender es tu filtro. Es lo que separa a quienes se hunden de quienes prosperan. El dinero fluye hacia quienes saben comunicar valor. La libertad financiera comienza cuando entiendes esta verdad. No importa cuántos activos acumules, siempre habrá riesgos. Pero si dominas la venta, tendrás la herramienta para levantarte cada vez que caigas. Por eso mi consejo es este. Si empiezas desde cero, invierte tiempo y esfuerzo en aprender a vender. Aprende a escuchar, a presentar, a negociar, a crear confianza. Porque esa habilidad es universal, atemporal, y siempre te abrirá la puerta al próximo nivel. El mundo puede cambiar, los sistemas pueden colapsar, los mercados pueden desplomarse, pero mientras sepas vender, tendrás el control. Esa es la lección que me salvó una y otra vez, y créeme, nunca falla. Tercera lección. El flujo de efectivo es más importante que el ingreso. Cuando empecé desde cero, cometí el mismo error que la mayoría. Creía que ganar más dinero era la solución. Pensaba que si mi ingreso subía, mis problemas desaparecerían. Estaba equivocado. Aprendí de la manera más dura que el ingreso no te hace libre. El flujo de efectivo sí. Déjame explicarlo. Puedes tener un salario alto, incluso 6 cifras al año, y aún así vivir como prisionero. ¿Por qué? Porque tu ingreso depende de que trabajes. En el momento en que dejas de trabajar, el dinero se detiene. Y si tus gastos siguen corriendo, quedas atrapado en el mismo juego. Trabajar, gastar, endeudarte, volver a trabajar. En cambio, el flujo de efectivo funciona distinto. El flujo de efectivo son ingresos que entran a tu bolsillo todos los meses, aunque no estés trabajando. Son los dividendos de una inversión, la renta de una propiedad, las utilidades de un negocio que funciona sin ti. Es dinero que fluye sin que tengas que entregar tu tiempo a cambio. La diferencia es enorme. El ingreso alto compra lujos, pero el flujo de efectivo compra libertad. Cuando yo estaba quebrado, entendí que nunca iba a ser libre persiguiendo un cheque. Necesitaba construir activos que me pagaran cada mes, pasara lo que pasara. Empecé pequeño, comprando propiedades con apalancamiento. No eran mansiones ni edificios de lujo, eran inversiones modestas que poco a poco generaban dinero suficiente para cubrir mis gastos básicos.
Y ese fue el verdadero cambio. Ya no dependía de un jefe ni de un salario. Tenía flujo de efectivo. En este año, esta lección es más urgente que nunca. El costo de vida sube. La inflación destruye el valor del dinero y millones de personas siguen atrapadas pensando que un aumento de sueldo es la respuesta. No lo es. Cada dólar extra que ganas en un empleo, el gobierno lo graba con impuestos más altos y al final terminas con poco más o incluso menos. En cambio, el flujo de efectivo proveniente de activos puede crecer mientras tú recuperas tu tiempo. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si mañana pierdes tu trabajo? Si tu ingreso desaparece, ¿tienes flujo de efectivo que te sostenga? Si la respuesta es no, entonces no eres libre, aunque tu salario sea grande. La clase media mide el éxito por el ingreso anual. Los ricos lo miden por el flujo de efectivo mensual. Esa es la verdadera diferencia. Recuerdo cuando mi padre rico me lo explicó con una frase sencilla. No importa cuánto ganes, importa cuánto mantienes y cómo fluye hacia ti cada mes. Esa frase cambió mi vida. Si empiezas desde cero, no busques el trabajo con el mejor salario. Empieza preguntándote, ¿qué activo puedo construir que me pague todos los meses? Puede ser un pequeño negocio digital, una propiedad en renta, una inversión en la bolsa que genere dividendos. Lo importante es comenzar. Al principio, tu flujo de efectivo puede parecer pequeño. Tal vez son $100 al mes, 200, 500, pero lo crucial es que no depende de tu trabajo diario. Ese dinero es tu primera señal de libertad, y cuando aprendes a multiplicarlo, tu vida entera cambia. Te lo diré claro, un salario alto no es riqueza, es una cadena de oro. Brilla, impresiona, pero sigue siendo una cadena. El flujo constante de activos es lo que rompe esas cadenas. Por eso, si hoy estás en cero, cambia tu enfoque. Deja de pensar en cuánto ganas. Empieza a pensar en cuánto fluye hacia ti sin que trabajes por ello. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando miro hacia atrás y recuerdo las veces que estuve en cero, o peor, en bancarrota, entiendo que ese fue el mejor regalo que la vida me dio. Porque ahí descubrí que la verdadera riqueza no empieza con dinero, sino con educación financiera. Aprendí que los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Que los activos son los que construyen libertad, no los pasivos que vacían tu bolsillo. Que la deuda no es un enemigo, sino una herramienta que bien usada te multiplica. Que vender y comunicar valor es la habilidad que nunca te dejará sin ingresos, incluso en los peores momentos. Y que más que un salario alto, lo que te da libertad es un flujo de efectivo constante, mes tras mes, que te sostenga sin importar lo que pase allá afuera. Por eso quiero que lo entiendas. Si hoy estás empezando desde cero, no estás en desventaja. Estás en el punto perfecto para reprogramar tu manera de pensar. El sistema está diseñado para que trabajes toda tu vida, pagues impuestos y mueras cansado. Pero tú puedes elegir otro camino. Puedes educarte, construir activos, usar la deuda a tu favor, aprender a vender, generar flujo de efectivo. No importa en qué situación estés hoy, con deudas, con miedo, sin capital. Yo estuve ahí, y si yo pude empezar desde nada y levantarme una y otra vez, tú también puedes hacerlo. La libertad no te la dará el gobierno, ni tu jefe, ni la suerte. La libertad se construye con decisiones financieras inteligentes, con disciplina y con la mentalidad correcta. Estamos en pleno 2025. El mundo está cambiando más rápido que nunca, pero estas lecciones no cambian. Son principios atemporales, y si los aplicas hoy, te aseguro algo. Nunca volverás a temer empezar desde cero, porque sabrás que, con lo que tienes en tu mente y en tu preparación, podrás reconstruirlo todo las veces que sea necesario.